Hola, bienvenidos de nuevo a Odoo Community Edition sin límites. Esta es la sesión número 4. Ya que hemos realizado una exploración básica de la arquitectura de Odoo, en esta sesión vamos a iniciar actividades un poco más prácticas. Lo primero que se puede ocurrir es tener que modificar los modelos existentes en Odoo para ajustarlos a nuestras necesidades de información. En este orden de ideas, en esta sesión vamos a revisar cómo hacer la adición de campos en un formulario existente. También vamos a ver cómo enlazar la información a través de la relación de campos, lo que a nivel de base de datos sería una relación a través de llaves foráneas. Y finalmente veremos cómo hacer cálculos sencillos para los campos calculados. Bien, tenemos nuestra base de datos instalada. Para este ejercicio hemos instalado la aplicación de empleados. A la cual podemos acceder desde el menú empleados. En este momento no tenemos nada creado, la base de datos está limpia. Para este ejercicio vamos a suponer que necesitamos en la información del empleado adicionar dos campos. Vamos a la pestaña información privada y vamos a suponer que necesitamos un campo adicional que no lo trae este formulario para identificar el grupo sanguíneo de nuestro empleado. Entonces vamos a adicionar en esta parte un campo que se va a llamar grupo sanguíneo. Y si bien tenemos la fecha de nacimiento, vamos a suponer que queremos visualizar la edad de nuestro empleado. Entonces para eso vamos a adicionar debajo del campo de fecha de nacimiento, entre el campo de fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, vamos a adicionar otro campo que vamos a llamar edad. Y que nos va a servir para visualizar, cada que abramos la ficha del empleado, para visualizar la edad de nuestro empleado. Para hacer esto tenemos que saber el nombre del modelo que tenemos que intervenir. En ajustes entonces debemos tener activada la opción activar modo desarrollador. Nos damos cuenta que la opción modo desarrollador está activada porque nos aparece acá el bug, el insecto este. Ya teniendo el modo desarrollador activado, podemos irnos a nuestra aplicación de empleados. Y si nos paramos sobre cualquiera de los campos, vamos a poder ver la información del modelo. Vemos el nombre del campo, cómo se llama ese campo, y el nombre del modelo, de la tabla. Lo que sería la tabla en la base de datos se llama entonces HR Employee. Con esta información, ahora sí que nos podemos ir entonces a ajustes, técnico. En el apartado de estructura de la base de datos identificamos la opción de menú modelos. Y vamos a buscar entonces en nuestra lista de modelos el modelo HR Employee. HR Employee. Este es el modelo entonces en el que tenemos que añadir los dos campos que necesitamos. Como ven, es un proceso bastante sencillo. Para adicionar un campo basta con que le demos clic al botón editar. Navegamos hasta el final del formulario y seleccionamos la opción agregar registro. Se nos despliega este formulario que nos va a permitir crear el campo adicional en nuestra tabla, en nuestro modelo. A tener en cuenta que cuando estamos interviniendo o modificando los modelos que ya existen, nuestros campos o los campos que nosotros vamos a crear, que son campos personalizados, siempre deben tener el nombre del campo, siempre debe tener el prefijo X-bajo. Este va a ser entonces nuestro campo para el grupo sanguíneo. También es importante tener en cuenta que debemos escribir los nombres de los campos en minúsculas. No usar mayúsculas, no deberíamos aquí hacer esto. En camel case no deberíamos usarlo
los nombres de nuestros campos. Entonces acostumbrémonos a utilizar letras minúsculas. Para la etiqueta del campo, pues como es el label o la etiqueta que va a aparecer al lado del campo, lo que va a ver el usuario, sí podemos emplear pues cualquier texto que queramos. En este caso vamos a emplear grupo sanguíneo. Seleccionamos el tipo de campo. Dependiendo del tipo de campo que seleccionemos, se nos van a habilitar más opciones en la parte de abajo. Básicamente estos tipos de campos son los tipos de campo que acepta el motor de base de datos Postgres. Y donde dice campo de ayuda, escribimos un texto que va a ser un tooltip o una ayuda que va a aparecer cuando el usuario pase el mouse o el ratón por sobre ese campo, le va a aparecer el texto que escribamos acá donde dice campo de ayuda. Por favor, seleccione el tipo de sangre del empleado. Vamos a hacer que nuestro campo, en este caso grupo sanguíneo, sea un campo del tipo selección. Cuando es un campo del tipo selección, entonces se nos pide que coloquemos en esta casilla de acá abajo las opciones que el usuario va a tener en la lista desplegable para seleccionar, para escoger. Así que vamos a colocar acá entonces las opciones que tiene este campo. Donde dice propiedades base, si queremos hacer que nuestro campo sea obligatorio, simplemente basta con que seleccionemos la casilla requerido. Si el campo va a ser de solo lectura, seleccionamos esta casilla. Algunas veces no necesitamos que un campo determinado se almacene en la base de datos, porque de pronto es un campo que simplemente vamos a utilizar para hacer algún cálculo o algo, y probablemente no necesitemos que el campo sea almacenado en la base de datos. Pero generalmente el campo debería ser almacenado. A tener en cuenta aquí una cosa muy importante es que los campos que son calculados, si no son almacenados en la base de datos, no se pueden utilizar para búsquedas dentro de las tablas o dentro de la base de datos. Entonces es importante que si nuestro campo va a contemplar búsqueda sobre él, habilitemos la opción almacenado. Más adelante veremos cómo emplear estas propiedades avanzadas para los campos calculados. Por lo pronto, entonces, este es nuestro campo grupo sanguíneo, no necesitamos más información allí. Le podemos decir guardar y cerrar. Nuestro campo seguramente quedó al final de todos los demás campos, y si te das cuenta, en el tipo de campo aparece como campo personalizado. Los demás campos son campo base. Estos campos base, como dije en el video anterior, pues no debemos modificarlos en su nombre ni en su estructura. Bien, ahora podemos darle guardar y ya entonces hemos añadido un campo personalizado a nuestro formulario, a la base de datos, a la tabla. Ahora bien que necesitamos ver este campo reflejado en nuestro formulario, entonces aquí ya modificamos lo que es el modelo. Para poder ver este campo reflejado en el formulario, necesitamos entonces modificar la vista. Si nos vamos entonces a nuestro formulario de empleados, vamos a revisar dónde queremos que aparezca, y queremos que aparezca en esta parte del formulario. Debajo del número de hijos vamos a colocar entonces el grupo sanguíneo. La forma más fácil y rápida de hacerlo podría ser simplemente teniendo el formulario abierto como lo tenemos en este momento. Nos vamos aquí a las opciones de herramientas de desarrollador y nos vamos a la opción editar vista o formulario. Editar vista formulario. Antes de eso vamos a identificar cómo se llama el campo, estos campos donde queremos que quede el campo de grupo sanguíneo. Entonces, si me paro sobre este campo, te vas a dar cuenta que el campo se llama Children. El campo anterior se llama Marital y el campo anterior se llama Gender.
De manera que entonces vamos a ubicar uno de estos nombres dentro del formulario y vamos a colocar nuestro campo donde deseamos colocarlo. Bueno, creo que puede ser mejor que lo coloquemos acá después del campo sexo. Nos vamos entonces a la opción herramientas de desarrollador, le decimos editar vista formulario y en la parte de abajo aparece la definición XML, que eso lo vamos a ver más adelante con más profundidad. Vamos a ver la definición XML de nuestro formulario y vamos a tratar de ubicar dónde se encuentran los campos que buscamos hace un momentito para poder acomodar nuestro campo. Como vemos acá hay un grupo que dice status y vemos que hay un grupo que dice gender y otro marital. Dijimos que queríamos colocar aquí en el medio nuestro campo. Basta con que simplemente coloquemos esta sentencia de esta forma y dijimos que se llama X grupo sanguíneo. Ya entonces como te das cuenta, entonces es muy fácil adicionar un campo. Luego de que lo tengamos creado en la tabla en nuestro modelo, venimos a la vista, ubicamos dentro de la vista el lugar donde queremos que aparezca nuestro campo y lo adicionamos con una sentencia field. Después veremos que las sentencias field dentro de los archivos XML tienen múltiples opciones y parámetros que podemos emplear para controlar la forma como se visualiza el campo y otras propiedades del campo. Por el momento vamos a dejarlo acá. Vamos a decirle guardar. Ups. Tenemos que cerrar acá la etiqueta. Ok, ya tenemos nuestro campo en posición. Ahora, si refrescamos esta pantalla, nos debería aparecer acá después de sexo el campo que hemos creado. Vamos a darle aquí descartar, vamos a darle refrescar. Y si le damos acá crear, vamos a fijar que ya nos ha aparecido acá el campo grupo sanguíneo. Si me paro sobre el campo, entonces vemos que la descripción me presenta el tooltip o la ayuda que escribimos allí. Por favor seleccione el tipo de sangre del empleado. Cuando estás en modo desarrollador te aparece toda la información del campo, pero si desactivamos el modo desarrollador, vamos a desactivar el modo desarrollador. Entonces, con el modo desarrollador desactivado, el usuario simplemente va a ver el campo de ayuda, el tooltip con la ayuda que hayamos escrito en el campo de ayuda. Y podrá entonces seleccionar alguna de las opciones que hayamos colocado allí. De esta manera entonces vimos lo sencillo y fácil que es intervenir los modelos que ya hay en Odoo de cualquier aplicación. Para cualquier aplicación es el mismo procedimiento, el mismo método, si queremos adicionar o modificar algún campo de los formularios existentes. Muy bien, ahora queremos entonces crear un campo adicional, el campo edad, que vamos a colocar aquí entre el campo fecha de nacimiento y el campo lugar de nacimiento. Si nos damos cuenta acá, cuando nos ubicamos sobre la etiqueta del campo fecha de nacimiento, ese campo se llama birthday. Vamos a tener en cuenta esto. Muy bien. Entonces, el mismo procedimiento, nos vamos a ajustes, vamos a descartar acá. Nos vamos a ajustes, técnico, modelos. En modelo, el campo empleados, perdón, el modelo empleados, empleado.
Vamos a editarlo y vamos a añadir un campo. Navegamos hasta el final, agregar registro, vamos a añadir un campo que vamos a llamar edad. Edad. El tipo del campo en este caso sería un tipo entero. Bien. Ahora nos dirigimos hacia dentro del formulario de crear campos, hacia la opción que dice propiedades avanzadas. Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos colocar las dependencias que este campo necesita para ser calculado. En este caso particular, la única dependencia que tiene este campo para ser calculado es que necesitamos el campo birthday. Ok. En la parte de abajo hay una ayuda de cómo se debe definir un campo calculado. Ok, entonces tenemos acá nuestro código para la definición del campo calculado. Si eres nuevo en Python, te voy a dejar unos enlaces en la descripción del video para que empieces a desenvolverte con Python. Aquí simplemente lo que tenemos es una función que nos calcula la edad y nos devuelve la edad en el campo xedad, que es el campo que estamos definiendo acá. A tener en cuenta acá, record es un objeto que hace referencia al registro actual que está en edición. Más adelante, cuando empecemos ya a programar, vamos entonces a revisar con más detenimiento algunas funciones Python que van a ser muy útiles. Sin más, simplemente entonces le vamos a dar, vamos a revisar que este código esté bien. Record hace referencia al objeto del registro que estamos editando. Birthday es el campo del que dependemos para hacer el cálculo. Aquí simplemente estoy trayendo la fecha actual. Y aquí estoy asignando al campo xedad el resultado de este cálculo. Así le guardar. Y guardar. Bien, ya tenemos entonces el campo de edad. Ahora queremos visualizarlo en nuestro formulario. Como lo hicimos con el otro campo, nos vamos a empleados. Vamos a crear para poder ver el formulario. Y vamos a editar este formulario. Vamos a decirle editar vista de formulario. Y vamos a buscar el lugar donde queremos colocar nuestro campo de edad. El campo es birthday, de manera que lo queremos ubicar justamente después del campo birthday. Que no se olvide que los campos personalizados siempre empiezan por x-bajo. Ok, aquí ya tenemos entonces ubicada la ubicación de nuestro campo. Simplemente le vamos a dar guardar. Cerramos este formulario y vamos a refrescar. Démosle a descartar acá. Ahora sí bien, vamos otra vez a crear. Y si nos vamos a la pestaña información privada, ya deberíamos tener nuestro campo edad acá en su lugar. ¿Cierto? Como es un campo calculado, no permite edición. Ahora, si selecciono acá una fecha, me debería colocar una edad acá. Vamos a colocar una fecha arbitraria. Y entonces nos tiene acá la edad ya calculada. Entonces, como vimos, es muy sencillo, muy fácil adicionar campos a los formularios que ya existen, a los modelos que ya existen, de manera que podamos ajustar o personalizar un poco de acuerdo a nuestras necesidades lo que ya viene predefinido en Odoo. Muy bien, eso es todo en esta parte de este video tutorial. En la próxima sesión vamos a ver un poco más acerca de algunas modificaciones básicas que podemos hacer en los módulos o los modelos básicos de Odoo. Nuevamente, muchas gracias por atender este video tutorial y nos vemos en la próxima sesión.